a hablar de nuestra segunda práctica de laboratorio. Entonces, esta práctica corresponde a 3 ensayos en particular. Un primer ensayo, entonces vamos a hablar del manómetro de Bourdon o Bourdon, que parte del principio de colocar un peso. Sabemos que el manómetro de Bourdon es un transductor de presión, o sea que me traduce la presión ejercida en un punto. Nosotros sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, y eso es lo que necesitamos. La fuerza, pues entonces vamos a tener un peso ejercido en un punto y el área donde estamos ejerciendo esa fuerza. ¿Cómo vamos a hacer nuestro ensayo? Entonces, nuestro manómetro de Bourdon, este en particular, tiene una lectura en PSI y en bares, o sea que donde estamos leyendo la presión tenemos 2 unidades de medida, en PSI y en bares. Entonces, tenemos el peso propio del pistón, lo colocamos, o sea que será una presión inicial, o sea que nosotros debemos tener el dato correspondiente al peso del pistón. Luego, entonces vamos a ir adicionando pesos. Entonces, vamos a tomar el peso del pistón y hacer lectura de la presión. Y la vamos a tomar, en la guía de laboratorio está que la vamos a tomar en los 2 sistemas de unidades. En este caso, entonces vamos a hacer una lectura en PSI y una lectura en bares. Luego comenzamos a adicionar cada uno de estos pesos y lo vamos a llamar la carga. Entonces tomamos esa lectura del manómetro en los 2 sistemas de unidades, luego adicionamos otro peso y tomamos esa lectura, luego otro peso, luego otro peso, listo, hasta que ya lleguemos al tope y adicionamos este último peso. Bueno, ya casi llegamos al tope. En la misma guía dice que tomemos la descarga, entonces vamos a retirar el primero y a tomar esos valores de descarga en los 2 sistemas de unidades. La descarga, para cada uno, la descarga. Entonces así vamos a entender los datos que yo les voy a dar, cómo van a ser. Entonces uno va a hacer la carga para 2 sistemas de unidades y la descarga. Bien, ¿qué otro valor necesitamos? Necesitamos, o qué otro dato, necesitamos el diámetro donde se está ejerciendo presión, y obvio no es este, estamos ejerciendo presión aquí, o sea el área de contacto interna es esta. Entonces tomamos ese diámetro para calcular el área donde estamos ejerciendo la presión es igual a fuerza sobre área, tomamos esa área, ¿cierto? Entonces va a estar ahí el peso propio, la carga y la descarga. Ese va a ser nuestro primer ensayo. En la guía me dicen que yo debo correlacionar la presión leída versus la presión calculada. Bueno, ¿y cómo la calculamos? Analíticamente. Pues sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, tenemos cada uno de estos pesos y tenemos el área. Entonces, podemos calcularlo. Esta sería analítica, ¿cierto? Y la otra va a ser la traducida, por eso es transductor de la presión. Entonces, esto es lo que llamamos leída. Y me toca construir una gráfica y correlacionarla. Identificar cuál sería cada parámetro para cada una, de acuerdo a los datos que tomamos. Muy bien. El segundo ensayo para esta misma prueba de laboratorio, entonces va a ser el principio de Arquímedes. Nosotros vamos a decir, de acuerdo a lo que hemos visto, que el principio de Arquímedes lo podemos notar de 2 maneras. Un cuerpo sumergido en un fluido desaloja el mismo volumen del cuerpo sumergido, y eso es lo que vamos a comprobar. Entonces, vamos a tener un beaker, ¿cierto?
Entonces lo pesamos solito y sequito. ¿Listo? Tenemos un cilindro con una escala graduada de a centímetro y medio centímetro. Entonces lo sumergimos o lo ponemos sobre ese beaker, adicionamos agua hasta 1 centímetro. Entonces aquí como tienen la escalita hasta 1 centímetro, ¿listo? Luego entonces sacamos el cilindro y pesamos. Anotamos ese peso. Hacemos diferencia de pesos. Diferencia de pesos. El peso solo y el peso con ese centímetro de agua. Luego, entonces, volvemos a colocar el cilindro y adicionamos otro centímetro. Mirando bien que llegue hasta los 2. Y volvemos a adicionar. ¿Listo? Lo vaciamos y volvemos a pesar. ¿Listo? Hacemos nuevamente la diferencia. Y así lo hacemos de forma sucesiva hasta completar unos 10 datos, entonces de centímetro en centímetro, cada uno, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando estemos cerquita y entonces para que no nos vayamos a pasar, entonces podemos adicionar hasta que nos quede a ras, porque eso lo tenemos que comprobar. Bien, entonces necesitamos un volumen, ¿cierto? El volumen que calculamos por pesos y el volumen del cilindro que estamos sumergiendo entre el agua. Entonces, como necesitamos un volumen, entonces vamos a tomar nuevamente el diámetro, ¿cierto? El diámetro. Entonces necesitamos este diámetro por su altura, va a corresponder a cada uno de los volúmenes que estamos metiendo entre el agua. Entonces, si yo tengo el diámetro, calculo el área pi cuartos del diámetro al cuadrado por su altura, entonces vamos a tener esa porción de agua sumergida luego para cada uno. Y como comprobación, entonces después vaciamos, ya tenemos el peso sequito, ¿no? Entonces vamos a adicionar. ¿Cuánto nos pesa 1 centímetro de agua? Porque eso es lo que estamos haciendo. Entonces, metemos la reglita y adicionamos 1 centímetro de agua. Y pesamos ese centímetro de agua. Queremos probar primero que el peso del centímetro de agua que yo pesé teniendo el cilindro dentro del beaker va a ser ese mismo peso de ese centímetro de agua. Y luego para 2 centímetros, etcétera, etcétera, hasta completar 10 centímetros. Adicionamos hasta completar y dejar en un nivel cero. Ese sería nuestro segundo ensayo de laboratorio y vamos a decir entonces que cada uno de esos pesos, entonces si tenemos ese cilindrito, ¿cierto? Sumergido hasta una altura, ¿cierto? Entonces calculamos el área y su altura. Entonces volumen será igual al área por su altura, ¿cierto? Eso sería de forma analítica para cada uno de los valores que estamos, cada uno de los centímetros de agua. Y por diferencia de pesos, entonces, pues con el peso, pues que realmente es la masa, ¿cierto? Entonces lo que tenemos ahí es la masa de esa cantidad de agua. Entonces vamos a comprobar que eso sí está sucediendo. Y esa sería la comprobación experimental del principio de Arquímedes. Ahora, la idea es que ustedes también comprueben con la teoría y tengamos un mejor conocimiento frente al principio de Arquímedes, que nos va a servir como apoyo para el tema de fuerzas en superficies sumergidas. ¿Listo? Muy bien. No olvidemos en todos los casos tomar la temperatura, porque depende de las propiedades del agua. Bien. El otro ensayo, entonces, manómetro diferencial. Recordemos que la ecuación general, entonces, de la estática de fluidos, presión 2 menos presión 1 es igual a gamma por h. Y habíamos visto que nosotros podíamos tener
un manómetro donde estuviese cerrado y entonces él lo que nos medía era la diferencia de presiones. Lo que nos mide es la diferencia de presiones. Entonces vamos a hacer una practiquita correspondiente a ese manómetro diferencial. Entonces, ¿qué pasa si me piden una altura o si me piden una densidad relativa con respecto a un manómetro? Entonces, lo importante de esto es saber que un manómetro diferencial tiene un líquido manométrico, ¿cierto? Y lo que me pide es la diferencia de presiones. Entonces aquí tendrá un líquido manométrico y vamos a calcular una diferencia de presiones. Para establecer presión 2 menos presión 1 es igual a gamma por H. Bien, entonces aquí vemos en nuestro equipo un manómetro diferencial con un fluido que no conocemos su densidad relativa, es decir, su densidad relativa es desconocida y tenemos que averiguar. El ejercicio consiste en averiguar cuál es esa densidad relativa. Y este otro manómetro diferencial que vemos aquí es agua. ¿Listo? Agua. Bien, entonces vamos a hacer una adición de una presión con esta jeringuita. Entonces abrimos aquí, colocamos la jeringa y hacemos una adición. Miren cómo fluctúa la diferencia de presiones. Presión 1 menos presión 2. No sé si noten aquí la cabeza del agua, aquí y aquí. Entonces adicionamos, mire aquí y aquí. Y lo mismo acá. Diferencia de presión. Entonces yo puedo adicionar presión, mire cómo me varía la cabeza de presión. Entonces el ensayo, ustedes van a encontrarse que tenemos varias lecturas de presión. Y estamos adicionando algo bien interesante, presión, pero es la misma para los dos manómetros que tenemos ahí. O sea que la presión que estamos metiéndole a los manómetros es igual. Entonces eso me va a permitir, con la lectura de la diferencia de cabezas, es decir, la altura entre las dos cabezas, puedo determinar la presión en un punto. Pero como la presión que estamos determinando es la misma, entonces eso me va a permitir determinar cuál es el valor de esa densidad relativa. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y luego averiguar en un libro lo que obtuve, a qué se parece, y me van a decir qué líquido manométrico tenía ese manómetro diferencial de la práctica. Esa práctica es bien interesante. Entonces van a encontrarse con la adición de presiones, 5, 7 lecturas de presión, y la idea es que determinemos qué fluido manométrico era ese. Y una práctica adicional a ese manómetro diferencial es el barómetro. Entonces dijimos que el barómetro me da la lectura de la presión atmosférica local. Aquí tenemos uno en nuestro laboratorio. Entonces les vamos a dar varias lecturas de ese manómetro, de ese barómetro, ¿cierto? Que me está indicando la presión atmosférica local, y me van a decir que esa la convierta a diferentes presiones con diferentes fluidos. Entonces, ¿qué pasa si el manómetro no fuese el barómetro no fuese de mercurio, sino fuese de otro fluido? Y entonces me piden que la pase a kilopascales, que la pase a PSI, que la pase a bares. Bueno, eso es lo que vamos a hacer con estas cuatro ensayos dentro de la práctica número 2, que sería entonces manómetro de Bourdon, principio de Arquímedes, manómetro diferencial y el barómetro. Entonces lo que a mí más me interesa de todo esto es que usted entienda los datos que yo le estoy enviando, a qué corresponde cada cosa. No, esto es la altura, este es un volumen, este es el volumen del cilindro, este es el diámetro para calcular el volumen. Lo que yo tengo establecido acá es una diferencia de alturas. Yo sé que esto es para el agua y tengo un manómetro igual de un fluido de densidad relativa desconocida. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Ahora si tengo una lectura del barómetro, entonces
la lectura de ese barómetro, entonces, ¿qué pasa si me piden en distintas unidades? Porque aquí tengo milímetros de mercurio, ¿cierto? La que yo estoy tomando en mi laboratorio del barómetro, entonces me dicen que la pase a PSI, que la pase a kilopascales, ¿cierto? Que la pase a metro, columna de agua, etcétera, etcétera. Entonces ya sabemos qué datos son los que vamos a usar para cada una de las prácticas de laboratorio. Muy bien.